Muy buenas tardes, señoras y señores, señor presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, amigos presidentes y miembros de todas las juntas federadas, señores miembros del Instituto Nacional Belgraniano, del Instituto Belgraniano del Partido de Tigre y miembros de todas las instituciones que integro y presido, estimados, muy estimados amigos todos. Bueno, primero agradezco la asistencia técnica para esta grabación de los hermanos Mariana y Alejandro Rossi Belgrano. Bueno, esta comunicación académica, para evocar la insigne memoria del general don Manuel Belgrano, la he titulado Tránsito a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, por la fecha en que nos encontramos hoy, a 200 años de ese suceso. Yo comienzo diciendo siempre que pocos son los personajes en la historia de la humanidad, y sin temor a equivocarme, que son merecedores de ínclito respeto, elogio, gloria y honor como el general don Manuel Belgrano. Su talentosa figura, su humildad sin par, hacen que reverenciemos su modelo de vida, que sus virtudes en todos sus aspectos, la cual debe ser tomada como ejemplo por toda la sociedad argentina, americana y también por la sociedad mundial, y más que nada por todos los gobernantes. Debía ser, es una expresión de deseo y aspiro realmente a que así sea. Bueno, para principiar esta historia nos vamos a situar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, aquel foco de cultura donde Belgrano pasara parte de sus últimos días. Es decir, había sido su último destino castrense. La ciudad de San Miguel de Tucumán, que en el norte de lo que hoy es nuestro país, fuese un foco de cultura y por la que Belgrano se preocupara tanto realmente. Nos situamos a fines de 1819, en una pujante San Miguel de Tucumán, mercantilista, rica, esa ciudad motejada, jardín de la República, y realmente lo es, lo vemos hoy y se habrá visto mucho más en el ayer. En esa sociedad, les decía, donde contrastaba este florecimiento y todo lo que había hecho Belgrano por ella, y contrastaba con una amarga sombra de la anarquía. Solo basta recordar este día hace 200 años que ocurría en Buenos Aires, pero el norte no era, digamos, una excepción. En el norte era donde más se veía quizás todo este proyecto por el que había luchado Belgrano, por lo que había dado sus mejores esfuerzos y que estaba prácticamente a punto de perderse. Una vida intensa, azarosa, dedicada a la patria naciente casi por entero. Nos encuentra un Manuel Belgrano triste, empobrecido, cuasi solo, olvidado, yo diría prácticamente. Bueno, a todo esto se le sumaban, no le faltaban males, como yo dirían, a este pobre hombre, permítanme la expresión, ¿no? Su salud deteriorada, había tenido que renunciar a la comandancia del Ejército del Norte, que en ese momento el Ejército del Norte era defensivo y de observación. Es decir, había dos guerras en ese momento, eso es una realidad y no lo podemos eludir. La guerra defensiva, que la estaba haciendo, digamos, el ejército de Belgrano, yo le llamo, esa guerra defensiva y de observación, muy importante, y la guerra ofensiva que la estaba llevando San Martín, claro, hacia donde iban todos los recursos. Si el gobierno tenía magros recursos, un gobierno inestable, iban a ir a una guerra ofensiva, obviamente. No cuestionamos eso, pero sí cuestionamos la situación de quien todo lo había dado y lo estaba dando por la patria naciente y en qué situación se encontraba. Digamos que vamos haciendo una pintura. Yo digo limitado in extremis, es decir, al extremo. Decide regresar a Buenos Aires y allí habla de las muchas confidencias con su amigo José Celedonio Balbín, un gran amigo. Si los amigos son un tesoro, Balbín lo era en exceso, permítanme decirlo. Y quiero ir a las palabras del general don Manuel Belgrano, y no quiero hacer mías palabras que él no dijo, y le dice a su amigo Balbín: yo quería a Tucumán como la tierra de mi nacimiento,
pero han sido aquí tan ingratos conmigo que he determinado irme a morir a Buenos Aires, pues mi enfermedad se agrava cada día más. Fíjense ustedes qué lacerantes palabras. ¿Qué habrá sentido el prócer al pronunciar estas palabras, al pronunciar esta confidencia? Bueno, el amigo Balbín, claro, era bueno el propósito, regresar a Buenos Aires. ¿Cómo habrá sido la pregunta? Bueno, con un préstamo de 2.000 pesos platas que le hace Balbín. Pero no se limita a eso. El general era un hombre con palabra de honor. Él le iba a decir, le acepto, mi querido amigo, este préstamo, con cargo de devolución, ni bien me abonen los sueldos que me adeuda. Todos los belgranianos sabemos, y muchas personas también, que sí se los abonaron 1 año y medio después de su fallecimiento, claro. O sea, se los abonaron a la sucesión testamentaria de Belgrano. Desgraciadamente, si bien yo no desconozco que el gobierno con sus magros recursos le haya dado algún estipendio, pero no era nada con lo que el prócer había hecho. A eso yo me quiero referir. Bueno, de esta forma inician el periplo, su último gran periplo. En los primeros días de febrero lo ubican los historiadores, algunos en la última semana de enero, no vale discutir ahora por eso. Situemos los primeros días de febrero, si les parece bien, y allí inician periplo ayudado por sus pocos amigos, 4 que lo acompañaban, que ahora los vamos a describir y vamos a hablar de ellos. Estos 4 amigos, y ni siquiera desconocido o pretendidamente desconocido en muchos de los parajes que le tocó surcar, hacer noche, estar. Pensemos un viaje de San Miguel de Tucumán a Buenos Aires en ese momento, pero no solo en ese momento, en 1820, un hombre enfermo, acabado, prácticamente pasa su viaje casi sin pronunciar palabras. ¿Qué podía decir, pobre? Realmente, ¿qué nos podía decir? Socorrido por sus amigos, y bueno, pocos pero buenos, digo yo, que lo acompañaron, y fueron 4. Su médico personal, o sea, el doctor Joseph Redhead, médico y naturalista, con una vasta experiencia hasta en entomología, por los estudios que él había realizado. Su capellán, el padre José Villegas, y 2 de sus oficiales del Ejército del Norte, dos de sus edecanes, de sus hombres de confianza, Jerónimo Helguera Velarde, me refiero, y Emilio Salvini. Este último había estado en el Estado Mayor Conjunto de Napoleón Bonaparte. Pensar quiénes eran. A ellos 2 me voy a referir junto a un tercero, Francisco Antonio Pinto y Díaz, su otra persona de confianza, después general y presidente de Chile, los Pinto y Díaz, los Bulnes que descienden y los Garmendia, toda una dinastía de políticos, de buenos políticos chilenos, aunque sus orígenes estaban más ligados, bueno, al virreinato del Río de la Plata en ese momento. Chile era una capitanía general. Bueno, yo les decía que poco más de 2 años antes, el 13 de diciembre de 1817, el general Belgrano había apadrinado el triple enlace de estos 3 oficiales, poniendo una condición, que era bailar con las 3 damas, con las que ellos, hermanas, con las que ellos celebraban su enlace. Y las hermanas, cuando les diga el nombre, Luisa, Crisanta y Cruz, Garmendia y Alurralde. Ya con decirles los apellidos que acabo de mencionar, les he mencionado todo, pienso yo. Los apellidos más rancios de la sociedad tucumana, descendientes de acrisoladas familias y de los adelantados del Río de la Plata. Bueno, así fue como Belgrano, con su espíritu sobrecogido, pienso yo, y sin pronunciar palabra, porque siempre he dicho, y lo han dicho muchos antes que yo, que a veces quien no contesta o no dice palabras no es porque esté de acuerdo porque asiente, sino porque está cansado de escuchar oratitudes. Y quizás estaría muy cansado Belgrano, se me da a mí por pensar, ¿no? Y a muchos de nosotros. Les decía que, bueno, inicia ese periplo y llega a Buenos Aires el 1 de abril, eso sí, lo sabemos casi a ciencia cierta. Bueno, y un viaje tortuoso, una indiferencia colectiva. Y bueno, ¿y dónde va? Va a su casa paterna.
En ese tiempo debo hablar de la calle Regidor Antonio Pirán 430. Hoy es la avenida Belgrano, obviamente. Pero bueno, llega a esa casa y en esa casa, bueno, va a ser atendido por su familia con los cuidados que necesitaba. Piensan en llevarlo y lo llevan, de hecho, lo trasladan a San Isidro, a la casa de su hermana, tal vez pensando que el clima más benévolo, que iban a poder mitigar los males que le aquejaban, su enfermedad. Pero lamentablemente ya no había nada que pudiese mitigar en ese momento los males del cuerpo y quizás los males del alma, ¿no? Que atormentaban a Belgrano. Él tenía bondades, pero los males lo atormentaban en este momento. Por eso vuelve de las costas de San Isidro y se vuelve a reinstalar. En esa domicilio de la calle, hoy Avenida Belgrano, avenida que lleva ese nombre desde el 7 de agosto de 1821, cuando Bernardino de la Rivadavia, digo bien, Bernardino de la Trinidad González Rivadavia, su verdadero nombre, como ministro de gobierno, declarase su apertura con un ancho de 30 varas. Por eso tenemos, o sea, ahí tenemos la partida de nacimiento de la avenida, a eso me refiero al ancho, ¿no? La anchura determina justamente la avenida. Bueno, volviendo profundamente abatido, con un alma consternada por las injusticias, no de su familia, ni de quienes lo rodeaban, o de los pocos que lo visitaban, de un gobierno tambaleante, donde todo parecía estar perdido. Es decir, no era solo la sombra de la anarquía, sino que no se lograba, digamos, poder estabilizar siquiera a un gobierno de estas latitudes. Entonces, ¿qué habrá pensado nuestro profesor? Donde todo lo que él había luchado durante toda su vida, su ideario de vida, se veía casi perdido. Y claro que estaba al tanto de las noticias. Era un hombre culto, un hombre correcto, un hombre que podía estar mermado en su físico, pero sus facultades intelectuales no me cabe ninguna duda que estaban incólumes. Y bueno, y así va a comenzar a pasar sus días, como digo yo, del sillón a la cama y de la cama al sillón, realmente sin poder moverse. ¿Y cómo se habrá sentido el 25 de mayo de 1820? ¿Qué fecha? Una fecha muy significativa, a 10 años de los días de mayo, de esa llamada Revolución de Mayo, de ese movimiento que yo llamo de autonomía. Si el 9 de julio es el día de nuestra emancipación política, el 25 de mayo es el día de nuestra autonomía. No hubiésemos tenido un 9 de julio, si bien la historia no juzga ni supone, si no hubiésemos tenido un 25 de mayo con esas características. De eso sí podemos estar seguros. Y allí solicita la presencia del escribano Narciso de Iranzuaga. ¿Para qué era? Otorgar su última voluntad y testamento. El escribano Narciso de Iranzuaga era uno de los 7 escribanos, el más reputado de los 7 escribanos que eran del número, escribanos numerarios se decían, o de registro, que tenía la ciudad o que tenía Buenos Aires en ese momento. Todos prestigiosos, debo decir. Y bueno, Narciso de Iranzuaga es curioso acotar que él se había iniciado con el comerciante Casimiro Antonio de Necochea, todos recordamos este apellido, explorando la factibilidad del puerto de la Ensenada de Barragán. Esto era hacia 1799. Ya hacia 1807, el 29 de mayo concretamente, es designado escribano público y del número de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tenía uno de los 7 registros, el número 4. Su oficina la va a tener hasta 1831, la vende a Manuel de Llames, otro prominente y figura descollante entre los escribanos de Buenos Aires, que también otorgó no solo testamentos célebres, sino su probidad como persona. Parecía que las almas gemelas se juntaban. Es decir, Manuel Belgrano llamaba a Narciso de Iranzuaga. Y Narciso de Iranzuaga se pone a cumplir su cometido. Es decir, en un papel sellado que decía sello de 3 reales para el año 1/10 y para los años, perdón, 1/10 y 2/10 de nuestra libertad de 1820 y 1821, con un sello a la izquierda del papel que decía Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Y bueno, al margen, como es lógico y corriente, la naturaleza del acto y el testador, testamento del señor don Manuel Belgrano. Así principiaba. Y yo aquí sobre el testamento quisiera poner, bueno, que como todo documento comienza con la filiación del testador. Y ahora me van a permitir que les lea, porque no quiero faltar al documento, una primera parte, una pequeña parte, donde cuando da su filiación, él se autodefine como brigadier de los ejércitos. Por supuesto que esto nos determina cómo quería ser tratado, cómo debía y cómo debe ser tratado. O sea que cuando hablamos de general don Manuel Belgrano, no nos equivocamos. Decía brigadier de los ejércitos de las Provincias Unidas en Sudamérica, nombre con el cual nos independizamos. El acta de nuestra emancipación política del 9 de julio de 1816 dice nos los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, el nombre legítimo, el nombre verdadero. Pero veamos cómo ordenaba el escribano, y nos decía el prócer, en el nombre de Dios y con su santa gracia, amén, sea notorio como yo, don Manuel Belgrano, natural de esta ciudad, brigadier de los ejércitos de las Provincias Unidas en Sudamérica, hijo legítimo de don Domingo Belgrano y Peri y doña María Josefa González, difuntos, estando enfermo de la que Dios, de la enfermedad, léase y entiéndase, que Dios nuestro Señor se ha servido darme, pero por su infinita misericordia en mi sano y entero juicio, de eso no nos cabe duda, temeroso de la infalible muerte a toda criatura e incertidumbre de su hora, para que ésta no me asalte sin tener arregladas las cosas concernientes al descargo de mi conciencia y bien de mi alma, etcétera, etcétera. Un Belgrano preocupado por el descargo de su conciencia. No tenía mucho que descargar realmente, pero sí tenía mucho que decirnos en su testamento, en sus 5 cláusulas. Bueno, en la primera encomienda su alma al Creador, hombre profundamente religioso, su cuerpo manda a la tierra de la que fue formado, era corriente en la época, y pedía ser amortajado con el hábito del patriarca Santo Domingo, y que sus restos descansasen en el panteón familiar, justamente a pocos metros de la casa donde él estaba pasando sus últimos días. Pero esto no es de extrañarnos si conocemos un poco la vida de los padres, de los progenitores de don Manuel Belgrano. Yo recuerdo la fecha, 8 de mayo de 1795, don Domingo Belgrano Peri otorga el poder para atestar, que era muy corriente en la época otorgar poder y que después el testamento se ordenase, ¿no? Que lo hacen sus hijos en su nombre y su señora viuda, su señora esposa. Y él fallece el 24 de septiembre de 1795. Es allí donde en su poder para atestar, él pedía que en ese poder constase ser amortajado con el hábito de Santo Domingo y justamente de cuya orden soy hermano de su venerable orden tercera, lo explicita perfectamente, y su madre también había pertenecido, en las damas por supuesto, a la misma. Por lo tanto, en ese mismo año se le otorga, en esa misma fecha, a doña María Josefa González Casero, viuda de don Domingo ya, la autorización para que el panteón familiar estuviese allí, para ser enterrado a su difunto esposo, a ella misma, que muere 4 años después, y a todos sus hijos. Por lo tanto, no es nada de extrañarse esta invocación y lo que nos pide allí Manuel Belgrano en su testamento. Bueno, después de todo esto, las cláusulas tercera, cuarta y quinta, declara ser soltero, declara lo que él debe y lo que le deben. Claro, y entre lo que le deben, ¿qué iba a figurar? Los sueldos que el Estado, del cual era más que moroso, diría yo, realmente él era el Estado, que no, no los iba a poder ver satisfechos, él por lo menos no. Bueno, declarando a su albacea, a su heredero, a su hermano, el presbítero Domingo Estanislao Belgrano, las cuestiones de la época. Y el escribano sigue datando el documento, por supuesto, el 25 de mayo, y
poniendo a los testigos, a los 3 testigos, que eran también de orden, para la naturaleza del acto y para dar la verdadera fidelidad, para que pudiese pasar la escritura, como suelen decir los escribanos, ¿no? Para que tuviese efecto legal. Los 3 testigos llamados y rogados, como se solía poner, que eran 3 vecinos de la más acrisolada y mejor calidad, y que estaban muy unidos a don Manuel Belgrano. Manuel Díaz fue un vecino oriundo del partido de Las Conchas, de la localidad bonaerense de Tigre, que murió a los 106 años, había nacido en 1775 y murió en 1881, pero en su larga y fructífera vida, muy larga y muy fructífera, fue quien defendió durante la incursión británica en 1807 al puerto de Las Conchas. ¿Junto a quién? Al capitán Carlos Belgrano, comandante del puerto de Las Conchas, uno de los hermanos de nuestro prócer, de nuestra figura del día. Y ellos lograron que los británicos no pudiesen desembarcar en Las Conchas en ese momento, entre muchas otras acciones. Bueno, otro de los testigos, José Vicente Mila de la Roca, un comerciante catalán que se había afincado en Buenos Aires aproximadamente fines del siglo XVIII, y que también había estado, de este hombre es un curioso personaje, había sido secretario privado de Belgrano durante la campaña del Paraguay. Y no es de extrañarse cuando yo pude saber lo que había hecho. Él fue quien tomó y escribió la capitulación de las tropas británicas en 1807. Siendo el único oficial de los que se encontraba presente en condiciones de hacer y de redactar tal documento. Así que fíjense ustedes la probidad de esta persona. El otro, Juan Pablo Sáenz Valiente, tuvo una vida corta, riquísimo comerciante, 1792 y su fallecimiento en 1827, hijo del alcalde de segundo voto, Anselmo Sáenz Valiente, y de Juana María Pueyrredón. Ya vemos la familia que estamos emparentando y que estamos nombrando, y que accionista del Banco de Buenos Aires, de la Sociedad de Minas del Famatina, y ayudante de su padre y propulsor en su corta existencia de todos sus negocios. Ellos eran los testigos del testamento de nuestro prócer egregio. Y bueno, y así se encaminaba rumbo a la patria celestial, viendo cómo su lucha, su obra, sus desvelos peligraban. Y aquí permítanme hacer una digresión o no digresión, porque yo pienso que hace a la naturaleza intrínseca de este trabajo y de lo que pretendemos plasmar. Yo pienso que Belgrano ha de haber sido un ser metafísico. ¿Por qué afirmo yo esto? Él estudió la metafísica, toda persona culta de la jerarquía de Belgrano con una formación salamantina y muchas otras, imbuido de todas esas ideas, sí, claro que estudió la metafísica, pero yo digo que no solo la estudió, la tuvo que haber vivenciado, la tuvo que haber practicado, porque si no, ¿cómo se hubiese encontrado su espíritu sereno hasta el último instante de su vida, resignado a abandonar este mundo en esas circunstancias terribles, donde ante un piélago de calamidades, diría yo que estaba emulando casi a Hamlet, a la historia de Hamlet, del príncipe de Dinamarca, tal es el dilema existencial del ser o no ser, hasta ese punto lo llevo yo, shakespeariano, de la tragedia, y donde él prácticamente inmutable, aceptando su destino y con una serenidad de conciencia que puede tener solo una mente metafísica, con una serenidad de espíritu, quizás por todo lo que había hecho. Y él no le daba importancia, pero era consciente de todo lo que había hecho. Y así era como abandonaba este mundo con la tranquilidad de haber cumplido una misión, la que todos debiéramos cumplir en una o en otra, de una o de otra forma. Yo digo, culminando, que caben para él 3 locuciones latinas aplicables literalmente. La primera, ad perpetuam rei memoriam, es decir, para perpetua memoria del hecho o para perpetua memoria de la cosa, porque múltiples y nobles fueron sus acciones, enseñanzas y legados. Ad perpetuam rei memoriam. La segunda, defunctus
adhuc loquitur. Difunto aún habla, y vaya que si aún habla difunto, a través de su obra, de su pensamiento vivo, de su labor infatigable. Y la tercera, sí, para concluir, y que es justamente, tiene carácter conclusivo, finis coronat opus. Es decir, el final corona la obra. Y vaya que su final sirvió para coronar su existencia y su magna labor de vida. Muchas, pero muchísimas gracias a todos.